Seguimos aquí en el living y vamos a hablar de un documental, el documental Trayectos de Memoria, el resultado de un programa y de un taller que se llama Palabras en Movimiento, que se desarrolla en la unidad número 7 de Canelones, y tenemos aquí a sus educadoras y creadoras también. Estamos hablando de Carolina Eismendi y Rosina Carpentieri, que las recibimos aquí y es un gusto recibirlas realmente. Primero que nada, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias. Gracias por la invitación y el espacio. Por favor, es un placer realmente. Y les decía un poco fuera de aire, es como que ya las conozco, porque repasé varias entrevistas que hicieron en estos últimos días, en este último mes. Y realmente les quería preguntar si ustedes esperaban esta reacción de los medios de comunicación, pero de la sociedad toda, respecto al proyecto cuando recién se estaba iniciando. Me imagino que no, pero díganme ustedes mejor. Lo soñamos. Sí. Y eso nos dio un buen horizonte. No teníamos ni idea hasta dónde íbamos a llegar, pero siempre los no ya los tenemos. Y más en el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, nosotros soñamos, porque es parte también de lo que trabajamos en el taller. Animarnos a proyectar, a pensar, a soñar, a mirar hacia adelante y después empezar a ver qué caminos hay que hacer para ir con ese horizonte. Sabiendo que el no está, sabiendo que la frustración hay que transitarla cuando las puertas se cierran, sí. Pero sí es cierto que hemos recibido, nos han abierto mucho más las puertas de lo que quizás nos esperábamos. Y al mismo tiempo, yo escuchaba en un par de entrevistas que, claro, mencionaban que es un tema difícil. El sistema penitenciario en nuestro país en general aparece cuando hay una noticia mala, una noticia negativa vinculada al hacinamiento, etc. Todos conocemos la realidad del sistema penitenciario a nivel general. Es un tema muy sensible, pero claramente la gente quiere hablar, o por lo menos le interesa escuchar lo que pasa adentro de los centros penitenciarios, ¿no? Porque si no, la reacción del público no hubiera sido la que está pasando en este momento, ¿o no? Sí, lo maravilloso es que venimos a dar una buena noticia, claro. Que no es lo que estamos acostumbrados. Total. Entonces me parece que eso es lo que genera la sorpresa. Y era un poco el objetivo, no volver a los discursos que en el imaginario tenemos todos, sí. Sino contar que dentro del universo carcelario, que más cerca o más lejos uno esté, tiene una construcción ya armada, pasan cosas, hay múltiples mundos y pasan cosas hermosas. Y apostar ahí y mostrar eso y visibilizarlo, también es lo que nos habilita a decir, bueno, es mucho más complejo entonces, porque los malos, los buenos, lo horrible, lo doloroso, lo feliz, esas categorías tan estancas, empiezan a complejizarse, ¿no? Porque ahí pasa de todo. Uno puede llegar a ser muy feliz ahí también. Claro. Hay que saber cómo hacer las cosas, ¿no? Claro, cómo hacer el encare. Cuando ustedes arrancaron con el Programa Nacional de Educación en Cárceles, ¿cuánto había de ese preconcepto? A mí no me gusta hablar mucho del prejuicio porque tiene una connotación bastante negativa, pero ¿cuántos preconceptos tenían y cuánto pudieron desarmar de esos preconceptos una vez que pudieron ingresar a las cárceles y empezar a trabajar? Y había mucho preconcepto. En mi caso yo siempre cuento lo mismo, que yo tuve la suerte de que Caro ya estaba trabajando en la cárcel. Con Caro además somos amigas y colegas. Y cuando yo ingresé, ella ya tenía toda esa experiencia previa y me sentí como muy segura, claro, en algún sentido, ¿no? Pero esos preconceptos están inevitablemente hasta que estás ahí. Y nos pasa un poco que también vamos construyendo nuestro propio universo dentro de ese gran universo que es la cárcel. Y empiezan a desaparecer esos preconceptos, por lo menos también en el entorno y en el grupo que se va generando. Que año a año se va construyendo y no es fácil, no es de entrada que se construye, no fue de entrada que se generó lo que sucedió con el documental. Es un trabajo muy de hormiga, de viernes a viernes, pero sí están y sí también se van cayendo. Claro. Sí. Además, los preconceptos lo tienen como cada una de las partes, ¿no? Porque incluso hay preconceptos desde los propios internos hacia ustedes, desde la policía hacia ustedes. Bueno, ¿qué vienen a hacer? ¿Con qué objetivo? Y muchas veces es una salida, ¿no? Para ellos que están encerrados todo el día
y que tienen una actividad, no importa cuál sea, si es deportiva, si es física o es laboral, salir a trabajar, lo utilizan mucho como un escape, ¿no?, a esa realidad que viven todos los días, y que no debe ser sencillo tomar la confianza y que crean realmente en que van a salir más allá de buscar libertad o un respiro en su día a día, que van a salir para justamente tener un beneficio más que la propia libertad de esas 2 horas, creo que son las clases. Sí, sí, hay algo que tiene que ver con esto de que nosotros todo el tiempo nos movemos con esos preconceptos. Todo el tiempo, ¿no? sí, todo el totalmente. tiempo. Y es natural, y está bien, quiero decir, porque uno necesita ciertas estructuras también. Y uno se presenta también de determinados marcos que tienen que ver con la biografía personal, con el entorno, con el contexto, con los intercambios. Entonces, también reconocernos desde ese lugar también hace a configurar y a construir subjetividad e identidad, que es algo que a nosotros nos interesa demasiado. Nosotras vamos ahí a generar procesos educativos y siempre decimos, dentro de eso nosotros sabemos qué tenemos que ir a hacer. Sí. No quiere decir que tengamos, no es desde la soberbia decir nosotros sabemos a lo que... No, es nosotros tenemos un objetivo y es encontrarnos y generar un proceso que es muy efímero, que es muy corto y es algo que nosotros tenemos que aprovechar el presente, ¿no? Pero eso que vamos a hacer ahí, lo hacemos en cualquier aula. Claro. Porque lo que vamos a hacer es a construir aula. Quiero decir, estar en una cárcel, con todo lo que implica y con todas las complejidades que tiene, también posibilita a que nosotros podamos constituir un aula y generar procesos incluso dentro de ese lugar. Claro. Sí, sí. Quiero decir, la educación nos habilita a eso. Como educadoras y como profesionales de eso nos habilita a decir, bueno, en este contexto, que es terrible, que pasan cosas horribles, nosotras como profesionales vamos a buscar de hacer un proceso donde los otros que aparecen nos vamos descubriendo. También ellos nos vienen a descubrir a nosotros, que eso nos pasa en cualquier otro lado. Cualquier estudiante, el profe que entra el primer día, empieza a proyectar el signo de interrogante al lado. Quién es, en una entrevista, en cualquier lado uno empieza desde lo que más o menos es, la imagen. Y después empezás a descubrir que si nosotros sacamos capas y sacamos títulos y sacamos cosas, bueno, nos encontramos desde un uno a uno, ¿no? Un yo y un tú. Y hay algo que tiene que ver con la humanidad y resignificar esas humanidades también, ¿no? Esos seres que son sujetos de derecho y que no siempre son reconocidos, casi nunca son llamados por los nombres. Entonces, ir a lo más primitivo, a lo más básico, también a nosotros nos permite encontrar y humanizar algo y a partir de ahí generar un entramado o aportar a reconstruir un entramado social dinamitado. Sí, y quizá también tener tan claro el objetivo y hacia dónde ir resulta más sencillo, ¿no? Porque en definitiva si uno no tiene tan claro hacia dónde va o hacia dónde quiere ir con el grupo, sea en una cárcel o en un aula, en primaria, en secundaria, si uno no tiene claro hacia dónde va, quizás es más difícil de encontrar la forma en la que va a trabajar. Cuando uno tiene claro hacia dónde quiere ir, que es a esto que mencionabas vos, quizás se le es más sencillo, incluso para hasta el otro confiar en la persona. Lo extrapolo al deporte, por ejemplo, con un técnico de fútbol que tiene una idea y que tiene clara esa idea para el futbolista, para el deportista en general, le va a ser mucho más sencillo poder adaptarse a esa idea y sobre todo trabajar en conjunto para llegar a la idea. Porque también, y totalmente de acuerdo con eso, porque te da seguridad y saber que el otro me va a cuidar y me va a llevar a un lugar con las incertidumbres que aparecerán, ¿no? Porque también hay que habitar la incertidumbre. Claro. El documental, nosotros no fuimos con la idea de generar un documental a priori. Sí, fuimos había como dos ideas, ¿o no? Había ideas, empezamos a generar grupalidad y a ver los intereses. Sí sabíamos que nosotros en cada grupo intentamos generar un proyecto, un producto que resuma un proceso colectivo. ¿No? Porque así dure el proceso colectivo 2 semanas, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con resignificar las presencias en el presente del que está ahí hoy. Entonces, también esto de saber, si bien en el documental no sabíamos qué iba a suceder, saber que era un espacio de seguridad donde íbamos a trabajar con nuestros recuerdos y hacer sentir, y nosotras sentirnos seguras,
nos permite decir, bueno, cuando fallamos o cuando perdemos un poco el horizonte porque no sabemos bien cuál es el siguiente paso, Sí. nos da como una tabla de salvación que es el grupo, decir, bueno, las preguntas las resolvemos juntos, Claro. ¿no? A lo que voy es que también nosotros vamos con ese objetivo y eso es honestamente lo que les decimos a los participantes. Claro. Vayamos a producir esto, generemos esto y bueno, y también saber eso nos habilita, y bueno, nosotros no vamos a ocupar de otros temas que siempre se atraviesan, ¿no? En una cárcel, pero bueno, también es nuestro marco de decir, bueno, hay un montón de otras cosas que no tenemos Que ni nosotros idea, no ¿eh? tenemos, sí. Y no sabemos ni Y que cómo somos ajenas a y ello. que no sabemos, Claro. exacto. Pero sí en el universo aula Sí. Y grupo, ahí timoneamos. Abroquelado para Exacto. poder trabajar. Es Exacto. clave. Y también, Sí. perdón, cada No, no, no. año, el grupo, según el grupo que se forma, o sea, como en cualquier aula, Sí. es un nuevo desafío. Total. Y el año pasado surgió el documental porque ese grupo también nos hizo pensar en esa posibilidad. Claro. Seguramente este año, con el grupo que se está formando, surja otra idea y esto también, ¿no? O sea, es dependiendo del grupo que se forma, el desafío, digamos, al que nos embarcamos, Sí, ¿no? totalmente. ¿En qué periodo del proceso que hacen anualmente les dieron a elegir qué hacer? ¿Sabían, por lo que escuché, ustedes sabían que querían hacer un proyecto audiovisual con ellos, pero se plantearon como dos ideas, uno hacer una ficción y lo otro el documental? ¿En qué parte de todo el proceso fue? Y quiero conocer la respuesta para hacerle la siguiente pregunta. Bueno, fue después de haber pasado esos primeros 3-4 meses, Sí. o sea, un Sí, tiempo avanzado. importante Sí. de conocimiento, de nosotras conocerlos a ellos, de que ellos nos conozcan a nosotros, de que el grupo más o menos quede estable, Sí. porque eso es algo que pasa mucho en la cárcel, que cuesta mucho que un grupo se estabilice. repita, claro. Exacto. Que ellos ya tuvieran confianza entre ellos, porque no conviven, todos están en distintas celdas, en distintos pabellones. Sí. Y ahí fue, bueno, un momento en el que habíamos ya trabajado mucho, nosotros trabajamos mucho la palabra, bueno, de hecho Sí. el nombre del taller, Palabras en Movimiento, uno de los grandes objetivos es eso, es brindarles herramientas para que puedan apropiarse de la palabra y puedan empezar a contarse, a narrarse, a poder, bueno, eso, tener a través de distintos lenguajes, Sí. nosotros vamos, transitando por distintos lenguajes artísticos sobre todo, que ya habíamos trabajado, habíamos Sí. contado historias de ficción, pero también habíamos hablado de sus vidas de lo propio, personales. Habíamos puesto en juego el cuerpo, que es otro tema Sí, que súper que importante. lo quiero tratar también con ustedes. Es que muy súper importante. interesante. Y bueno, y llegó un momento que como todos los años, pensamos en un proyecto, en un gran proyecto. Sí. Y como vos decías, sí, nosotras teníamos claro que queríamos trabajar el lenguaje audiovisual como una nueva forma de narrar. Y la pregunta que les hicimos fue cómo querían trabajar, cómo querían contarse. Si desde la ficción Sí. o si desde, bueno, Punto de sus vista personal. propios relatos Sí. en primera persona. Y de ahí surgió, bueno, el deseo de ellos de contarse desde ellos mismos y ahí surgió el documental. ¿Y les llamó la atención esa decisión de ese grupo en particular? Sí, mucho. Porque contar la historia desde primera persona es abrirse también a un mundo que es el público en general, porque sabían que ese documental iba a salir del centro de reclusión y se iba a conocer seguramente públicamente, y el hecho de contarlo desde la primera persona implica hacer un proceso antes. Por eso se lo preguntaba, porque si era desde el principio, hubiera sido quizá la decisión de hacer una ficción, de bueno, contarlo de una manera indirecta, lo que me pasa, lo que siento, lo que transcurre dentro de mí. Pero el hecho de hacerlo en primera persona es también exponerse, Sí, y esa claro. exposición es luego un trabajo hecho también. Esto que estás apuntando es fundamental. Es divino lo que Sí, estás sí. planteando, porque, Pero- porque ¿sabés? En lo personal nos sorprendió mucho. Nosotros dimos la opción basadas en nuestra vivencia Sí. y que tiene que ver con esto. Che, ¿están seguros? Está claro. ¿Están claro. seguros de asumir la primera voz? Porque asumir la primera voz, en la primera persona, es de una valentía Total. y hay que hacerse cargo de uno mismo. Y eso nos cuesta a todos. Y de una apertura también. Totalmente. Porque es sacar eso que nosotros sentimos internamente para afuera. Y es un proceso re difícil. La diferencia, y ahí te das cuenta que nosotras, que vamos muy poquitito, Sí. porque
nuestro trabajo es bárbaro, pero nosotras entramos y salimos, Claro, te vas o a sea, tu nosotros casa. siempre Sí. somos el afuera y nunca perdemos la perspectiva, porque no nos hacemos las CRA de que nosotras dominamos la cárcel. Nosotros vamos a un taller y nos vamos, y se siente ser el afuera. Y esa duda que a nosotros nos vino, después dijimos, claro, porque nosotros nos preguntamos eso porque nosotros somos el afuera. Pero ¿sabés por qué? La conclusión que sacamos fue, deciden contarse en primera persona porque nunca se les da la voz. Claro. Siempre son la voz que faltan. Siempre. Siempre son esas voces las que faltan. Todos hablamos sobre, y está muy bien hablar. Sí, claro. Analizamos sobre la cárcel, vemos cómo la reinserción, o cómo la reincidencia, o cómo trabajar esto, cosa que me parece... La rehabilitación. Siempre desde afuera. Siempre ajenos. Entonces, que está muy bien, Sí, claro. pero también en esto de abrir, y ahí para nosotros, eso fue como una vuelta a nosotros de decir, claro, Claro. nosotras, por más que estamos involucradas y vamos y sabemos lo que es, no estamos adentro. Entonces, también apoderarse de la voz, lo hicieron encantados. Igual nosotros trabajamos esto, ¿no? Sí, Es decir, sí, lo que es la repercusión, lo que es la trascendencia, lo que son ahora que las cosas quedan, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver La con presencia de la cámara. la presencia de la Bueno. cámara. Saber Totalmente. también la oportunidad de que uno puede cambiar, porque lo que el documental 2023, ya hay participantes que ya están afuera, que ya salieron liberados. Claro. Y hay que hacerse cargo de lo que contaste Sí, un atrás. año, 2 años, 5 años atrás. Nosotros trabajamos en el taller eso. Y tiene que ver con esto de que nos asumimos en la identidad, y no es una identidad estanca. Sí. Es una identidad que todos los que estábamos ahí, los que participamos, dijimos, bueno, estamos en construcción, siempre estamos en construcción. Y apostamos a eso, no a la condena, Sí. a decir, miren lo que... No, mira, ¿sabés qué? Hoy me pasó esto. Sí. Dentro de 3 años me voy a volver a mirar o me lo voy a encontrar en el barrio Sí. y voy a decir, mirá las cosas que han pasado. Y ahí quizás la ruleta cambie y estemos en lugares distintos, ¿no? Totalmente. Entonces, Y también lo significativo de lo que fue después la propuesta del documental, esa idea de recordar, ¿no? De ir a mi pasado Sí. estando privado de libertad. Que también era un desafío. Cuando nosotras dijimos, bueno, ok, vamos por el documental, ¿Cómo ¿cómo van a reaccionar? estructuramos Sí. este documental? Que Sí, ahí sí, sí fue, bueno, ahí hubo obviamente un pienso para poder viernes a viernes tener cada instancia, que bueno, que es lo que después Sí, se ve en el claro. documental. Y darle también esa cuestión narrativa que es propio del documental, que es necesario también para que tenga una lógica. Hay una parte re interesante que las he escuchado hablar y que me gustaría traerlo para que todos los televidentes del Living puedan conocerlo también, que es el proceso que hacen en el programa, que es la parte física, que también está metido todo esto que hablamos de los preconceptos que tienen los propios internos hacia los propios internos, personas que no se conocían o que no tenían tanto contacto dentro del centro penitenciario. ¿Cómo fue el proceso de juntarlos físicamente? Algo tan básico como estar abrazado quizá con un compañero del taller. ¿Cómo fue ese laburo? ¿Fue un desafío en el sentido de que les costó entrar y poder aflojarse en ese sentido? sí, siempre las distancias son una conquista, ¿no? total. Siempre son una conquista. Y en ese contexto, que sea una cárcel de varones, también redobla la apuesta, ¿no? Que incluso hay un preconcepto hasta del machismo. Totalmente, la masculinidad, La masculinidad, entender totalmente, esas ese es el masculinidades atravesadas por la violencia, que eso no necesitamos ir a la cárcel para saber eso, ¿no? O para encontrarnos Ni que con hablar. esas masculinidades o con esta idea de que lo masculino, con la ternura o con el juego. Y ahora, hoy decíamos también la adultez. Hay algo que tiene que ver con el juego, Sí. que es instalar el juego como algo habilitante y algo que nos atraviesa y que nos constituye por más que seamos adultos. Poner adultos a jugar y adultos varones a jugar es un cúmulo de capas de significado Sí, que sí. sí nos costó. Claro. Y acercarnos también, por eso esta cosa de... al principio es eso del zorro y el principito, Sí. ¿no? De que nos vamos conquistando de a poquito. Bueno, hay que ganarse esas distancias Claro. entre nosotros, entre ellos. Y también, perdón, los ojos de los demás mirando, ¿no?
Que eso es algo que ellos, después cuando una vez que entramos en confianza, te lo confiesan. Sí, claro. Porque sobre todo en la tarde, que estamos al aire libre, y claro, y el resto de las celdas están ahí. Están ahí. O sea, y miran y gritan cosas. Entonces también romper con eso es todo un proceso. Totalmente. Y una valentía que es lo mismo que el documental, que ponerse en primera persona en el documental. Es todo un proceso de ir rompiendo todo el tiempo con preconceptos, masculinidades, machismo, prejuicio también incluso de lo que significa abrazarse con una persona, romper con las otras personas que están en el penal y que los están viendo. Es toda una serie de cosas que seguro que si no se hace todo un proceso de 0 a 100 no se puede ir. Es necesario justamente hacer el trabajo. Y lo físico tiene también una carga que parecería ser que, primero, los gestos de ternura parecerían asociarse con la vulnerabilidad, cosa que no es algo que ahí sea en un contexto tan hostil, ¿no? Que sea algo fácil de llegar, ¿no? De bajar la tensión. Entonces, sí, eso es... Nosotros empezamos por ahí. Claro. Empezamos jugando. Empezamos, si es un entrenamiento, viernes a viernes, para que el cuerpo sabe cosas también que a veces la cabeza no, ¿no? Sí. Y uno llega a través del juego y de la risa y de cosas que después cuando conceptualizás decís, mirá, al final pude construir o jugar en un mismo equipo, con vos, juntos, con un objetivo colectivo. Eso es un proyecto social. Claro. Quiero decir, vos, yo, no nos conocemos, juntamos y que tenemos un objetivo y que caminamos hacia eso. Eso que parece un esquema de un proyecto social, se da a través de un juego, se va a través de algo físico. Y ya cambia la relación. El encargue. Después de ese momento que se rompe la barrera y se accede a hacer ese tipo de actividad, es un antes y un después. Incluso las relaciones personales en el penal. No nos queda mucho tiempo más y quiero darle la noticia a todos los televidentes. El tema de la Sala Citarrosa es que se van a estrenar el documental allí. Ya está requete contra estrenado, pero de hecho lo pueden Pero hacer. no en Montevideo. No en Montevideo. Ah, ¿no lo llevan a estrenar en Montevideo? En Montevideo es la primera EMAD. vez. Ah, perdón, en la EMAD. Lo hicimos en la EMAD, No, está lo presentamos en la EMAD. Perdón. Pero después también en Canelones. En Canelones, en En Politeama. el Politeama. Y lo pueden acceder a través de YouTube, que allí está, pero en Sala Citarrosa seguramente se va a generar un ambiente espectacular porque ustedes charlan después del documental. Sí. Y me parece un elemento totalmente interesante para no solamente ver el documental, sino también participar de esa charla. ¿Cuándo va a ser y cómo se puede acceder para poder ir? Martes 23 de abril a las 19 horas. Entrada gratuita. Así que... No hay que ni reservar, es acercarse nomás. Los y las esperamos, que vayan sí, un rato antes, por supuesto. Sí. Y que se puedan quedar. Va a estar Gonzalo Denis, que su música está muy presente en el documental. Va a estar tocando en vivo. Álvaro Carballo moderando después lo que va a ser la mesa. Sí. Y la idea es eso, ¿no? Que el documental también nos permita después conversar, intercambiar. Sí. Y rápidamente, capaz que está bueno también aprovechar para agradecerle a la unidad número 7, porque nos apoyó todo el tiempo, siempre fue un sí, y si no hubiese sido por eso, esto no hubiera sido posible. Porque está buenísimo cuando te habilitan y te abren puertas también desde ahí. Son aliados. Cortita, porque me van a matar de producción. ¿Repercusiones de familia que también participan en el documental y de los propios internos han tenido algo? Sí. Hemos logrado abrir ahí una puerta de comunicación y de visibilidad y de intercambio donde pudimos resignificar ciertas narrativas, tanto de la gente que está adentro, de las familias, porque esos que están ahí adentro también tienen un mundo afuera, de los vecinos. Entonces sí, la verdad que el documental, además que es una belleza y es muy tierno y muy lindo de ver, nos habilita a encontrarnos un día en particular, a mirarnos así entre nosotros y decir, hablemos de esto que nos duele tanto, pero en una instancia bellísima y a través de un relato distinto a lo que estamos acostumbrados. Y las madres de familias presentes que participan también del documental. Exacto. Carolina Eismendi y Rosina Carpentieri estuvieron con nosotras, son educadoras del Programa Nacional de Educación en Cárceles del Ministerio de Educación y Cultura. A las dos, muchísimas gracias y muy linda charla. Gracias a vos. Gracias a vos. Por favor.